Hugo era el director general de Media Contact en España, compañía en la que se incorporó en el año 2000, y en sus más de 10 años en Media Contact desempeñó diferentes funciones tanto en Media Contact España como en el equipo corporativo global. En España ha participado en el crecimiento de la compañía como director de cuentas, responsable del departamento de Sales Marketing, director de la operación de respuesta directa y como responsable de las áreas de tecnología y data analytics. Como parte del equipo corporativo global se ha responsabilizado del desarrollo de la red de agencias, y además deciros que Hugo es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid y titulado del Global Management Program de CEPET en sí. Os dejo con Hugo, que él es el que va a presentar a cada uno de los miembros de esta mesa redonda, y os animo también a hacer llegar vuestras preguntas y sugerencias al cierre de la misma. Adelante, Hugo. Alguien, desde David San José decía, empezaremos los que estamos, esperemos que se pueda unir, y si no, pues nos invitaremos a echarle de menos. A Macarena no lo voy a presentar, porque no es necesario. A la izquierda a Jaime Loera, muchos lo conoceréis. Jaime es el director de marketing de la Porcía, antes lo fue de San Miguel, antes de Kraft, y antes estuvo en Unilever. A mi derecha, Luis, hemos referido Macarena anteriormente, es el director de captación de clientes y medios de Prisa Televisión, antes director de marketing segundo aquí, antes director de marketing comercial en Prisa Televisión y antes director de marketing corporativo. Eso es lo que dice LinkedIn, si lo tienes actualizado, está bien, ¿no? Está bien. Y más a mi derecha, Conrado Martínez, que es el director de marketing de Informa, donde lleva 12 años ella, y antes fue marketing executive manager en American Express. Así que os digo, mientras empezamos a San José, empezamos con la mesa redonda, y si se puede unir, perfecto. La idea de la mesa redonda es que charlemos los que estamos aquí y lo hagamos lo más útil para todos posible. Y yo quería empezar con una pregunta que al final he recibido también acerca de la cantidad de datos que tenemos, lo desbordado que estamos, pero también referías que disponemos de más tecnología y mejor tecnología que nunca hemos tenido para lidiar con esa cantidad de datos. Entonces, sí tenemos muchos datos, es cierto, pero tenemos la tecnología, también gracias a gente que trabaja con nosotros, tenemos las metodologías adecuadas. Entonces, me gustaría saber en cada uno de vuestros sectores cuáles son los frenos que veis para que, como decías tú, esto no avance más rápido. Si tenemos la tecnología, si tenemos la metodología, ¿qué falta? Metodologías validadas por sector. Falta a lo mejor algo de parálisis por análisis, de tantos datos que no sabemos por dónde empezar. El software lo tenemos, pero no lo usamos bien. Tenemos la gente adecuada para utilizar ese software. ¿Cuáles, en cada uno de vuestros casos, los que creéis que son los principales limitantes de la velocidad de que la modificación y los cuadros de mandos no se nos generen más? Bueno, yo creo que pasemos de un buen momento, ¿no? Que es tener la información, tener los datos, los sistemas y la tecnología, y eso ya es mucho, ¿no? Es decir, si estás en esa situación en tu compañía, al final es echarse a la piscina a nadar, ¿no? Y el mejor ejercicio se hace andando, ¿no? Yo creo que es importante ser consciente del potencial que tiene hacer un buen análisis para tomar buenas decisiones, ¿no? Y que cada vez más los mercados son más complejos, hay más competencia, hay más factores que influyen en los resultados de negocio de una compañía, y es necesario tratar de analizarlos todos y meterlos todos en la coctelera que te permite tomar luego la decisión que va a dar mejores resultados, ¿no? De manera que Marc ha mencionado algunos, ¿no? Como la falta de tiempo, la velocidad a la que a veces trabajamos, todos los frentes que todos tenemos abiertos, pero yo creo que pueden ser pequeñas barreras, pero en ningún caso van a ser definitivas, y claramente hay que superarlas. Me he colado, pero igual para
hacerlo más tangible, y aunque esto no estuviera en el mail que os pasé ayer por la tarde. ¿Tenéis un dashboard o un dashboard corporativo, dashboard marketing en cada una de vuestras compañías? ¿Lo tenéis, sí o no? ¿Y cómo lo usáis? Nosotros afortunadamente tenemos la Nintendo que nos ha contado Macarena y somos muy aficionados a los videojuegos, de manera que sí que lo miramos. Además tenemos que reportar los indicadores clave todas las semanas y es fundamental. Es decir, el marketing por intuición, no voy a decir que ha muerto, pero queda reducido o relegado cada vez más a un marketing mucho más analítico y mucho más de toma de decisiones basada en datos. Buenos días. En el caso de Informa, nosotros tenemos un cuadro de mando a nivel comité de dirección semanal. Todas las semanas lo revisamos y luego lo que tenemos es todo el funcionamiento de la compañía dividido por procesos. Entonces, cada proceso tiene su cuadro de mando individual y controla un responsable, y una vez al mes hace función de equipo. ¿Cuál es la realidad práctica del tema? Que solo miramos los rojitos. Nos llega el cuadro de mando semanal, siempre vamos a tope. Y algunas veces te dicen, bueno, no ha pasado nada, no voy a mirarlo, pero es algo que está ahí que te dice, pues por lo menos lo voy a abrir. Entonces, abrirlo siempre lo terminas abriendo y al final lo que miras son las flechitas. Si está todo en verde, pues menos mal. Y si ves alguna flechita en rojo, es cuando dices, por cierto, Dios, que no sea algo relacionado contigo. Pero si tienes la mala suerte de que es una flechita roja y está relacionada contigo, pues entonces es cuando empiezas a despegar todo lo que hay por detrás, que muchas veces te miras. A veces te hace la resulta de, oye, esto puede cambiar, pero ¿cuándo cambiar? No sé, cambió hace 6 meses. ¿Cómo no me he enterado? Nadie me ha dicho nada. O sea, que es un poco que te das cuenta de la realidad. Y la otra realidad es que controlas mucho lo nuevo. Lanzas algo nuevo, una nueva línea de negocio, un nuevo producto, y estás todos los días mirándolo, monitorizándolo, cambiándolo. No te vale con lo que te dan, sino que además pides PowerPoint aparte que te expliquen y demás. Pero la realidad es que después de 3 meses, si ya está funcionando, pasa a ser una flechita más de ese cuadro de mando, y si hay suerte no molestarás de ellos mucho tiempo. Hola, buenos días a todos. En nuestro caso, efectivamente, la empresa de televisión, si no lo sabéis, es Canal Plus, además de otras unidades de negocio del grupo Prisa. Nosotros hemos conseguido tener un cuadro de mando en una sola hoja. También es verdad que es sorprendente cómo el tamaño de letra puede ir disminuyendo en los cuadros para que quepan más cosas. Fuera de la broma, sí es verdad que nosotros semanalmente, no llega a ser online, pero estamos precisamente con Maca para poder hacerlo online, porque nosotros sí tendríamos esa capacidad de hacerlo online, pero sí es un cuadro de mando que refleja absolutamente todas las variables, que no solo el área de marketing, clientes, sino también el consejero de delegado, de un solo vistazo puede ver cómo va la compañía. Es un cuadro de mando que consta, son 2 cuadros de mando, uno que refleja el hoy y otro que refleja el acumulado desde el principio del año. Para nosotros es muy importante, de cara a los accionistas y de cara al mercado, ver también un poco cuál es la evolución de ese cuadro de mando, y sí lo tenemos. Macasi, a lo mejor tú nos puedes ayudar a utilizar el trabajo de distintos sectores. ¿Cuáles han sido la elaboración de programas y su implementación? ¿Cuáles son las 2-3 dificultades claves? Bueno, por ejemplo, Jaime, que decía que Cabofrío es uno de los grandes usuarios del cuadro de mando, porque ellos tienen venta interna en el cuadro de mando. Gran Consumo normalmente Gran Consumo tiene la venta al consumidor, que el dato viene de compañías como Nielsen o Dairy, y esa venta al consumidor es una venta que llega un mes más tarde. Bueno, tienen acumulados a lo mejor a los 10 días, pero hasta que se meten en el cuadro de mando y todo, está un poco retrasado. Venta interna está fenomenal y es el dato que muchas veces miráis, ¿verdad, Jaime? Lo que pasa es que, claro, venta interna eres tú, no es todo el mercado y tu competencia, que eso te da muchísima vida al cuadro de mando. Las grandes compañías, o sea, las telefónicas, las eléctricas, todas estas, pues yo creo que sí que van un poco más avanzado, pero bueno, como os decía, por ejemplo, en un cuadro de mando donde metamos internet, todo el mundo de internet, imaginaros solamente la complejidad que tiene ese cuadro de mando. Es que el problema está en que como cada vez hay más y más cosas,
Pues hay que ser capaces de resumir eso y al final eso, lo que decía, no me acuerdo cómo se llama el de la esquina, Conrado, eso, como decía Conrado, al final solamente te fijas en los colores y bueno, no nos queda otra, hay que estar aquí. Todo esto nos mejora, nos ayuda, tal, pero es un poco una locura a la vez y bueno, es un poco a ver cómo mejoramos todo y cómo todo se puede ir implementando. Mencionabas ahora... Más fácil, no sabéis lo que pesa esto. Mencionabas ahora si incluías internet en los cuadros de mandos y yo lo que pensaba, igual por formación profesional, pero alguien se plantea no incluirlo y una vez que lo incluyes entiendo que empiezas a jugar con un conjunto de variables de comportamiento del usuario en relación con los contenidos web de las marcas que seguro que tienen mucha influencia en las variables que antes nos decía María. ¿Estáis incluyendo esos canales? ¿No? ¿Cómo? ¿Estáis empezando a incluir variables de comportamiento y no solo las actitudinales tradicionales por encuesta? ¿Cómo lo estáis diciendo? Bueno, ahí tocas un tema de máxima actualidad en nuestra organización. A ver, a mí me gustaría enfocarme este criterio o este concepto desde dos puntos de vista, fundamentalmente de la tecnología hacia adentro y la tecnología hacia afuera. Tecnología como herramienta para la toma de decisiones, para avanzar en todos los sentidos internos de la organización con conexiones online, por supuesto que tiene que ser, hoy tiene que ser implícita. El problema a nosotros nos lo está planteando el consumidor desde una perspectiva de sus requerimientos tecnológicos. Nosotros somos una empresa que hasta ahora nosotros llamamos el DTH, era una empresa en la que funcionábamos vía satélite. Recientemente hemos lanzado un nuevo canal que se llama Canal Plus Zombie, pero esto no es para venderos Canal Plus Zombie, y lo que sí ha generado es realmente entender qué es lo que quiere el consumidor desde el punto de vista de la tecnología. Para nosotros está siendo un mundo, o sea, no es algo que dices, no, es que el consumidor joven actual quiere el mundo online. Sí, eso ya lo sabemos todo. El problema es realmente qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cómo se lo das. Y ese cambio de paso en nuestra organización, una organización, pues oye, que tenemos relativamente bien controlado el mundo off, por así decirlo, referirnos al satélite, se nos está haciendo muy complejo, francamente. Porque incluso llevamos 6 meses dilucidando qué contenidos incorporamos, cuáles no, qué es lo que quieren nuestros consumidores. Oye, los jóvenes quieren música, series, o solo quieren cine y series. Entonces, desde esa perspectiva, la tecnología nos va a ayudar mucho, pero también nos está complicando mucho de cómo entenderlos, ¿no? Yo te veía con el iPad y mi hijo de 2 años y medio, el nuevo, el cuarto, sorprendentemente ya hace puzzles en el iPad. Entonces digo, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, es un poco, ¿y qué va a demandar este nuevo mundo, ¿no? Nos vienen, y termino ya, nos vienen empresas del mercado americano tecnológicamente muy desarrolladas, ¿no? Aunque ahora hay alguna que parece que se vuelve hacia atrás, pero estamos hablando de Netflix, de Hulu, otras del norte de Europa como Botler, hablamos de video on demand, hablamos del consumo inmediato online, no pirata, etcétera, etcétera, y eso realmente, o sea, tratar de ver cada una de esas piezas del puzzle es realmente complicado, ¿no? No sé si con esto refleja un poco nuestra realidad, que es bastante compleja. Bueno, en nuestro caso en Informa nosotros manejamos 2 líneas de negocio. Manejamos por un lado el mundo de Informa, que es 100% online, sin comerciales y que se vende al público masivo en general, que tenemos más de 2 millones de usuarios online. Y por el otro lado el mundo de Informa, que es ya más un mundo más tradicional a través de comercial, que visita, hace ventas y luego los usuarios sí que entran a nuestra red y demás. La realidad es que en el mundo Informa, pues podríamos hablar a través de comercial, no tenemos un seguimiento tan tecnológico del día a día lo que pasa, y los fallos nos cuesta mucho más saber de dónde vienen, si ha sido de alguna negociación o si un cliente en concreto o lo que pueda ser. Sin embargo, en el mundo de Informa, que es 100% online, sin comerciales, campañas online y demás, ahí medimos todo online. O sea, nosotros en cualquier momento damos al botoncito de ese negocio, que es como lo llamamos,
y vemos cuánto hemos vendido de cada producto, cómo va, qué hemos vendido de marketing, qué hemos vendido de riesgo y demás. También sabemos qué campañas hemos lanzado y tenemos cuando lanzamos esa misma campaña anteriormente que habíamos conseguido, para ver si el lanzamiento de campaña conseguimos lo mismo o mejor, pues estaba peor. Y es un control día a día, o sea, nosotros todos los días cerramos el día sabiendo lo que hemos vendido, si ha sido un buen día o ha sido un mal día. Lógicamente al final terminas con medias, tú sabes cuál es tu media de ventas diarias y sabes cuándo has cerrado, si estás por delante o por detrás. Lo que sí lo puedo decir que la tecnología es verdad que ayuda, pero es un estrés terrible. O sea, yo lo prefería cuando no estaba y al final de mes los financieros nos daban los datos y era, oye, pues preocuparnos ahí, lo debatíamos 2 horas y ya está. Ahora, después de tu jornada normal habitual de trabajo, te vas en el coche y te enchufas la BlackBerry y empiezas a mirar ahí, joder, y te vas con esto y no sé cuántos y ya parece que casi te estás empalmando y no conoces. Pero bueno, es lo que tiene. La tecnología ayuda, es una frase. Bueno, en nuestro caso, como una empresa de alimentación de gran consumo, pues seguramente vamos muy por detrás de otros sectores, ¿no? Aunque claro que hacemos seguimiento de todo lo que es el mundo online digital, monitorizamos todo lo que es reputación y ruido sobre las marcas. A nivel de venta todavía vendemos poquito, un poco de jamón, y yo tengo la ilusión de que seamos la primera compañía del mundo que venda chopes por internet y creo que lo conseguiremos pronto. Y evidentemente sí, pues tenemos un cuadro de mando y lo vamos siguiendo con más profundidad semanalmente, aunque lógicamente una de las cosas fantásticas de todo el mundo online es la inmediatez y que el seguimiento tiene que ser, como decía Maca, en tiempo real. Y afortunadamente ese medio sí que te permite seguirlo en tiempo tan real como la vida misma online, ¿no? Aquí Laura decía esta mañana una cosa que es súper importante y es la comparabilidad de las medidas en internet. Porque decía eso ella, ¿no? Que de repente un vídeo en YouTube, porque a lo mejor ves 2 segundos del vídeo, entonces, claro, que, ¿sabes? ¿No? Por ejemplo, haces una búsqueda, pero esa búsqueda ¿cómo la comparas con que la persona tiene una red social? Eso ¿cómo lo comparas con ver un anuncio de tele o escuchar un anuncio en radio? La comparabilidad también está siendo cada vez más difícil. Y es verdad que en internet hay muchos datos, pero al final, ¿sabes? Dices, bueno, cuando yo no hago una campaña en tele tengo búsquedas, pero cuando hago una campaña en tele también tengo más búsquedas. Pero hay veces que la gente clica en la zona amarilla, que es pagada, hay veces que la gente clica en la parte orgánica. ¿Cómo diferencia una cosa de la otra? ¿Qué diferencia hay cuando hay tele de cuando no hay tele? Cuando estoy en red social de cuando no estoy en red social. Entonces, esa marabunta es lo que es un follón. En este sentido, ya tengo aquí dos preguntas para todos que tienen también que ver con esto que dices ahora y con lo que comentabas antes acerca de que hay una corriente de pensamiento que para resolver el tema de la comparabilidad busca como es como el Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos, pues una métrica que mande sobre todas. Que a mí quería saber cuál es vuestra idea, si buscáis la homogeneidad en una medida que lo explique todo, o si no tendría más sentido, y yo ya adelanto, aunque soy moderador y no tengo que opinar, que creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir en un mundo más heterogéneo en el que tenemos que aprender a manejar variables que no siempre conocemos la tasa de conversión entre unas y otras, pero quería saber cómo lo afrontáis cada uno de vosotros. Sí, yo creo que yo coincido con lo que has valorado ahora. Yo creo que precisamente la novedad de algunos medios y la novedad de algunos datos hace que todavía tengamos que aprender mucho sobre cómo traducirlos a otras conversiones que estamos más habituados. Yo veo lejos el momento en el que podamos tener una métrica única, pero para mí eso a día de hoy no supone un mayor problema. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros sabemos cómo medir una serie de acciones de marketing de tu plan de comunicación, ver qué efecto tienen tus ventas y las decodificas y las valoras y las modelizas, cada una de ellas en función de los resultados que provoca. Para mí no es un deseo de tener este tema absolutamente armonizado en el corto plazo. Para nosotros es obsesivo. Nosotros estamos absolutamente obsesionados con el control y el retorno de la inversión de cada una de nuestras acciones. Nosotros estamos en un entorno, sabéis que Prisa
lógicamente están en un entorno difícil y en ese sentido tenemos unos presupuestos absolutamente ajustados. Dentro de ese concepto presupuestario estamos absolutamente obligados, y para eso nos pagan, para conseguir la máxima eficacia de nuestras acciones. En ese sentido, el retorno de la inversión, ahora que estamos hablando de medios, es absolutamente obsesivo. De hecho, por eso antes Maca me mencionó, porque lo estamos viendo mucho para ver de qué manera podemos garantizar el éxito de cada euro invertido. Esto que parece absolutamente complicado, teniendo en cuenta el entorno económico que estamos viviendo, teniendo en cuenta la multiplicación de medios a los que estamos acudiendo, la utilización de los diferentes espacios dentro de cada uno de los medios, la conversión del mundo off-on, la integración. Cuando tú diseñas una estrategia de comunicación para el lanzamiento de Yombi, como os decía, que hacemos publicity, rueda de prensa, lanzamiento off, lanzamiento on, lanzamiento a clientes con banner post-tapping, autopromos, en fin, paro ya. ¿De dónde viene realmente? O sea, ¿tengo que invertir en Telecinco? ¿Tengo que invertir en 4? ¿Debo abandonar la televisión? Imaginaos todas esas preguntas. Además, a mí me llaman el business. A nosotros lo que nos preocupa es que nos den la información para tomar decisiones para generar dinero. Igual que cuando trabajaba en Publi España durante 13 años, el objetivo era nacidos para facturar. Aquí hay que hacer altas y hay que disminuir las bajas, y en ese sentido toda la tecnología, todas las métricas, todas las unidades de negocio, de servicio, todos los estudios tienen que estar orientados a generar que nuestros clientes estén tremendamente satisfechos y ver de qué manera lo podemos orientar para conseguir nuevos clientes y que se vayan. Eso que parece muy sencillo nos genera muchos quebraderos de cabeza. Yo aquí distinguiría un poco en la realidad nuestra en Informa entre lo que es marketing directo y lo que podemos llamar branding o publicidad en general, ¿vale? En todas las acciones de marketing directo que hacemos medimos absolutamente todo. Para nosotros una de nuestras actividades vendemos base de datos de marketing, con lo cual si somos vendedores de bases de datos de marketing, pues lógicamente lo que más utilizamos son mailings, emailings y demás, y es lo más fácil de medir, porque mandas 5.000 cartas y te responden 55 y has vendido tanto, con lo cual es tan fácil o tan complicado como una hace 10 años y lo seguimos midiendo igual, y ese es el medio en el que más creemos y en el que más invertimos. ¿Qué pasa con lo que no es marketing directo? Yo sé, campañas más de branding, por ejemplo, nosotros hacemos mucho en radio y cosas de estas. Aquí nosotros lo que hacemos es un poco un sumar a más para que las acciones de marketing directo vayan mejor, que el business as usual vaya mejor, y hay muchas cosas que no podemos medir y todos decimos que es branding, ¿vale? Entonces aparte tenemos el inconveniente de que Informa es una compañía pequeña, no somos un top 100 en España y nada, con lo cual medir branding cuando no eres una gran compañía en España es casi imposible, porque no, se hace un ranking de las empresas de reconocimiento de marca, o se hace preguntas a consumidor final o algo así, y se le podemos preguntar sobre 100 marcas, hasta a lo mejor 500, o puede ser un ranking de las 1000 principales compañías. Pero cuando en mi caso que estamos entre las 5.000 principales compañías españolas, pero no están entre las 1000 primeras, todo el tema de branding no se sabe. O sea, que o haces tú algo de gastarte tú el dinero individualmente para saber tu marca, lo cual es demasiado costoso, y puedes hacer una vez cada 5 años o así, que no te planteas para hacerlo todos los días, o si no, tienes que asumir que muchas de tus acciones de marketing son branding, que ayudan y que mejoran, pero no sabes en qué proporción. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una campaña de radio puesta con todo el tema, nosotros donde más nos gastamos en Informa es en todo el tema de search en Google. Aparte del tema de search, metemos cosas de display online. Aparte estamos en periódicos. Nosotros sabemos que lo que vamos a vender y si está bien o está mal, pero no sabemos a qué parte atribuirle el mérito. Es un poco los gráficos que he enseñado antes Inmaculada, que también en la primera presentación nos han enseñado, que sabemos que va bien o que va mal, pero no sabemos realmente un poco la frase de Ogilvy de toda la vida. Y yo sé que el 50% de mi publicidad la podría tirar a la basura, el problema es que no sé cuál es ese 50%. Pues eso nos sigue pasando todavía hoy en día. Aquí en este punto también una cosa importante con el tema de Internet y de las medidas es el tema del coste de las cosas.
Porque muchas veces dices, ¿y cuánto pago por publicidad en redes sociales? ¿Y cuánto pago por que una persona ha visto medio anuncio en YouTube? Entonces, yo creo que a veces la sensación que, porque en el cuadro de mando, a la izquierda del todo tienes el dinero que tú vas metiendo en cada una de las partidas del cuadro de mando. Ese dinero en cada partida tiene que acabar convirtiéndose en negocio. Entonces, claro, no es lo mismo decir, ¿sabes? Los anunciantes dicen, vale, tú me cobras a 100 y tú me cobras lo tuyo, manzanas a 100 y peras a 200. Y al final, eso es un tema clave, el tema. Muchas veces a mí me dicen, oye, Maca, calcúlanos los GRPs para vídeos en YouTube o para conviértemelo todo, Spotify, por ejemplo. Calcúlanos GRPs porque queremos comparar. Pero claro, ¿qué pasa? Que en cuanto se baja el GRP, todos salen perdiendo. Porque el coste GRP de la tele al final sigue siendo, pero vamos, increíblemente muchísimo más barato. Entonces, el tema de las medidas tiene su aquel con el tema del dinero, de por qué una cosa la pagas a 100 y otra que no sabes muy bien la comparabilidad, la pagas a 300. Una cosa solo, como aquí hay tanta gente experta en métricas, que yo desde luego no lo soy, fijaos, si tuviéramos esa información de retorno que hablaba antes tan relevante, podríamos plantearnos incluso no invertir para el Barça Madrid. ¿A qué me refiero? ¿Sería suficiente con el calentamiento que todos los medios de comunicación van a hacer del partido para nosotros ahorrarnos una inversión y una promoción que va directamente sobre nuestra cuenta de resultados? O sea, ese tipo de medición, que para nosotros sería espectacular, pues oye, sabemos que, para los que sean futboleros, que a lo largo de estas 3 semanas se va a ir calentando el ambiente, va a haber un efecto halo, ese efecto halo que se sale siempre de Maca, un efecto halo enorme. ¿Sería suficiente con eso? Nos podríamos ahorrar varios millones de euros, que es lo que vamos a invertir nosotros en comunicación, ¿no? Ese tipo de cosas son las cosas que desde el mundo cliente, que además yo llevo muy poco porque he estado 20 años en el abierto, o sea que es apasionante el mundo cliente, por cierto, que desde ese mundo, si nos dieren respuesta a eso, no para ahorrarnos dinero, sino para reinvertirlo en otros conceptos, pues sería magnífico, ¿no? Eso me lleva a la segunda parte de ahora a vuestra pregunta y luego abrimos ya preguntas para que participemos todos. Decías, aquí lo que tú esperabas efectivamente de la movilización, lo que esperarías es esa cierta capacidad de anticipar el futuro y poder tomar decisiones, que es lo que tú dices que llegabas siempre tarde, ¿no? Que decías que nunca le importa octubre, siempre le importa lo siguiente. Entonces, lo que esperas de la movilización es esa capacidad de anticipar el futuro. Y tú hablabas de que necesitas cierta estabilidad en las variables y también hablabas que no solo es importante la variable, cada una de ellas, sino las relaciones que se establecen entre unas y otras, como yo digo, para diferenciar causalidad de casualidad, que no siempre es tan fácil. Entonces, una pregunta a la que yo creo que todos nos hemos enfrentado a la hora de establecer la validez de esas mediciones a futuro es con cuántos datos tengo que contar, con qué estabilidad de la variable tengo que contar, con cuánto histórico necesito, a partir de cuándo estoy tranquilo y cómodo y el nivel de incertidumbre de mis decisiones de marketing está dentro de un rango aceptable. Quiero saber cuál es vuestra experiencia. Bueno, en particular os digo que para predecir hay una cosa muy importante que son los fenómenos estacionales. Para que tú puedas decir que una cosa es estacional, por lo menos tienes que tener 2 años. Así que lo mínimo minimísimo deberían de ser 2 años. Es verdad que uno se lanza a la piscina y al final un apaño, una especie de por dónde va la cosa. Actualmente predecir es súper complicado por el panorama económico que tenemos. En casi todos los modelos están entrando la tasa de paro, por ejemplo, y predecir la tasa de paro pues empieza a ser un poco difícil. Entonces, bueno, predecir es complicado ahora, predecir y acertar, pero por lo menos si tienes modelos que hagan la predicción, por lo menos tienes algo matemático, no sacado así al azar. Y como digo yo, la predicción nunca se equivoca si todo va como uno piensa que va a ir. Es decir, la matemática nunca suma mal. Lo que pasa es que a veces tú pensabas que ibas a sumar 2 y 2 y finalmente has sumado 2 y 1, que no suma lo mismo. Pero bueno, yo en ese sentido pienso, en España en general yo veo todos nuestros clientes, el tema a objetivos siempre, meter los objetivos en el cuadro de mando y eso,
con la instrucción deprisa, pero en general no suele, la gente no suele meter los objetivos en los cuadros de mando. Entonces la parte de predicción en los cuadros de mando se queda un poco corta. No sé si quieres poder añadir algo. Bueno, un poco más a eso, ¿no? Yo creo que hablabas de un histórico de 2 años. Yo creo que afortunadamente también la mayoría de nosotros tenemos un histórico de experiencia de más de 2 años, que no sé cómo lo metemos en el modelo este maravilloso, pero que seguro que también nos ayuda, ¿no? Y yo creo que, bueno, el número de variables, pues todas las que se puedan añadir, y es verdad que coincido en lo que dices tú, Maca, ¿no? Que el entorno cada vez es más complejo, vivimos en un cambio de era, de ciclo, de paradigma brutal, no solo por los datos macroeconómicos que comentaba, sino también por toda la evolución de los medios, todos los modos de llegar al espectador, al consumidor, al usuario, y toca hacer predicciones con un grado quizás mayor de incertidumbre del que estábamos acostumbrados a manejar, lo cual me parece fantástico, porque eso va a hacer que el que lo haga mejor acertará más que su competencia y tendrá mejores resultados, que al final yo creo que es lo que dinamiza los mercados y dinamiza la economía, ¿no? El que haya operadores que leen la realidad y toman decisiones con más acierto que otros, ¿no? Y bueno, pues en eso vamos a pasarlo bien todos y a seguramente trabajar mucho más de lo que hemos trabajado hasta ahora, que es lo que toca, ¿no? Poco como yo lo único, por ir con Jaime, lo peor de la situación en la que estamos viviendo es que la sensación que tenemos muchos es que estamos trabajando más que nunca, tocando más palos, moviéndonos más rápido para seguir en el mismo sitio. Y que encima el éxito es seguir en el mismo sitio o haber bajado poco. Lo cual es bastante difícil de explicar que está todo muy bien, pero es la realidad. O sea, en el Informa 2011 han sido la primera vez que hacemos objetivos dentro de la casa de mantenernos, de mantener ventas, lo cual fue algo bastante traumático, porque siempre teníamos crecimientos de por encima del 5 o 10%, y hacer algo a mantener más a la defensiva era como, bueno, pues parecía que cuando lo comunicabas como de luego fue una realidad nueva en nuestra organización, y es como, pues parece que vamos a tener que hacer menos cosas, ¿no? Si vamos a invertir menos porque tenemos menos dinero, vamos a las ventas, mantenerlas tan igual, y sin embargo la realidad es totalmente diferente. O sea, lo que antes eran cosas muy automatizadas ahora dejan de serlo, porque como tienes que hacerlo con menos dinero, o sea, tienes que ver cómo consigues hacer lo mismo, llegas a la misma gente, haces más acciones, pero con menos dinero y con una capacidad de hacer más por menos. Y luego además manteniendo, antes cuando algo había salido muy bien hemos crecido un 12% sobre el año pasado y tal. Ahora ese tipo de mensajes se han cambiado, con lo cual un poco el brillo desaparece, pero vamos, que es una realidad diferente, estamos viendo todo el mundo y aunque suene mal, mal de mucho consuelo de tonto, pero cuando ves que tu competencia va mucho peor que tú y que tu competencia está perdiendo y tú sin embargo te estás manteniendo, pues es un motivo de explicación. Nosotros, por utilizar un poco, nosotros ya no solo estamos tocando el hueso del jamón, o sea, estamos ya ni siquiera para las lentejas, o sea, ya lo que estamos haciendo ahora es tiempo para la creatividad, o sea, ahora es tiempo para buscar nuevas alternativas, para que todo el mundo de la organización se ponga a pensar de manera diferente, completamente de acuerdo en la necesidad de trabajar muchísimo más, pero además trabajar mucho más de manera diferente. La utilización de los medios tiene que ser diferente, la utilización el acercamiento a los consumidores tiene que ser diferente, tiene que ser sorpresivo, con el mismo producto, los productos hay que cambiarlos, y lo único bueno de todo esto, en mi opinión, yo soy una persona bastante positiva, lo único bueno es que es verdad que las estructuras ya están llegando a lo mínimo absolutamente imprescindible para que la empresa pueda funcionar. Es decir, ya no, y entonces desde ahí construir a futuro siempre será mejor, ¿no? O sea, la tendencia en la época de bonanza es al final no se derrocha nunca, porque nunca se derrochan las organizaciones, pero sí es verdad que pues, vas un poquito más suelto, ¿no? Y en ese sentido esta situación nos ha obligado a constreñirnos, a apretarnos el cinturón muchísimo, lamentablemente a
despedir personas, que las empresas se componen por personas, y a partir de ese momento sí trabajar con muchísima más dedicación y creatividad, ¿no? Pues si queréis, a partir de ahora, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Sí, hola, soy Julio Vidosa. Bueno, primero enhorabuena a la organización porque ha sido una jornada muy, muy interesante. Han dado tanto desde la mesa redonda como desde los ponentes de esta mañana, pues muchas claves. Esperemos recibir las comunicaciones y leerlas con detalle. Bueno, Macarena, yo te quería felicitar como siempre, ya sabes que eres muy brillante en las exposiciones y muy concreta. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que lo importante para los cuadros mandos es tener primero un modelo, lo que es el pensamiento, ¿no? Lo que se quiere, eso es fundamental. Y luego, estas son observaciones, no son preguntas. Y yo creo que desde la perspectiva de los cuadros mandos hay dos. Una es la empresa, que está muy bien tener muchos datos de todos los procesos, como habéis dicho esta mañana, pues lo que no se mide no se puede mejorar. Pero cuando se introduce información del consumidor, yo creo que nos estamos perdiendo. El consumidor, habéis dicho, tanto Google como BBVA, como otros ponentes, que realmente tiene una cantidad de inputs increíbles, ¿no? Y a lo mejor hay que ir a lo básico del consumidor, qué es lo que considera y cómo actúa. Yo creo que me ha recordado, sobre todo en la actividad antes, un poco marketing y toda la gestión empresarial que tenemos como disciplina menos de 100 años de vida, por lo menos estructurada, y me recuerda un poco a la física del siglo XIX, que era el determinismo el que pasaba, hasta que allá por los primeros años, hace ahora 100 años, pues la aparición de la mecánica cuántica pues apoyó todo eso, ¿no? Y alguien ha dicho en la mesa que a lo mejor hay que vivir un poco con incertidumbre, y eso es lo que nos transmite la física cuántica, ¿no? El determinismo está bien, pero llega hasta cierto punto y hay que vivir con incertidumbre. Y enhorabuena de nuevo porque habéis sido fantásticos y creo que han dado muchas claves importantes. Gracias. Gracias. Soy Javier Piedradita del portal marketingdirecto.com. Sí, es verdad, enhorabuena por la mesa redonda, me quería decir lo mismo. Es verdad que la métrica, yo creo que lo más importante hoy en día es medir al consumidor, ¿no? Y ahí tenemos a las redes sociales, ¿no? Que también la habéis mencionado un poco, ¿no? Twitter, Facebook, etcétera. Y tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no? Que ha sido el programa de la Noria de hace 2 semanas, donde todos sabemos lo que ha pasado. También sabemos cómo hay marcas que lo bien que lo han hecho. Ahí tenemos a una sentada de la que yo puedo decir que estamos orgullosos. Vamos a estar orgullosos de este sector, una marca como Campofrío, Jaime Olveras, que ha dicho ya basta. Yo sí leo la métrica o leo lo que me dice el consumidor en Twitter, en las redes sociales, y me sale un programa que veo que no es lo que la sociedad, al menos la sociedad que está en Twitter, que representa también a parte de la sociedad española, quiere, ¿no? Ahí sí me gustaría un poco, si nos puedes contar un poco algo, Jaime, porque creo que es pionero el ejemplo de cómo alguien hace caso al consumidor, algo que no se ve mucho en España desgraciadamente, o no se veía mucho hasta ahora entre las marcas, y que me parece muy importante ese paso que has dado, que habéis dado en Campofrío. Y no sé si puedes decir un poco algo más sobre ese asunto tan interesante y actual. Bueno, gracias por la pregunta, Javier. Yo creo que Campofrío tenía que decir sobre ese tema, pues lo ha dicho y escrito muy claramente en donde se ha originado todo este asunto, que ha sido en mi blog, en Twitter, en las redes sociales. Como estamos en un seminario de métricas y de marketing, y se ha hablado antes, pues bueno, nosotros, que como bien dijo algunos, somos unos fabricantes de embutido y charcuteros modestos pero orgullosos, pues tratamos de aprender de marketing siempre mucho, y lo intentamos hacer pues escuchando a la gente y escuchando a nuestros consumidores o a la gente que habla de nuestras marcas. Esta mañana se hablaba en alguna de las ponencias sobre reputación de las compañías y sobre reputación y cómo seguir esa reputación y qué indicadores y qué seguimiento se hace. Y bueno, pues nosotros lo que hemos hecho en este caso concreto que tú mencionas pues es escuchar lo que los ciudadanos decían y reflexionarlo internamente en la compañía y tomar una decisión que nos parecía lo más coherente con lo que nuestros usuarios, nuestros consumidores y el público en general estaba debatiendo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues
tal y como explicamos, nos parecía que era una situación muy excepcional y tomamos una decisión puntual, pues también ciertamente excepcional. Y bueno, yo creo que en marca este tipo de cosas seguramente van a ser cada día más habituales, ¿no? El consumidor, la gente, los ciudadanos tienen mucha voz y bueno, nosotros simplemente como marca y como compañía pues estamos desde hace muchos años escuchándolo y yo creo que para los que trabajamos en marketing hoy en día se abre una posibilidad enorme de poder escuchar a la gente y tomar decisiones respecto a lo que uno escucha, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco un comentario sobre esto que me preguntas. Muchas gracias. ¿Qué pensáis los demás de esto, de que las marcas deben escuchar y ponerse encima, poner al consumidor encima del GRP, encima de la eficacia? Pues es verdad que esos programas tienen una audiencia brutal, pero ahí está el ejemplo de Jaime que dice no voy a hacer algo que al consumidor o al ciudadano español le gusta. No sé, un poco vuestra opinión también como marcas que sois al fin y al cabo todos o como clientes que tenéis de marcas, ¿no? Agencias de medios o televisiones, de este ejemplo. A mí, desde el punto de vista de observador externo, yo creo que la decisión es brillante, ¿vale? Y si lo llevamos a lo que estamos hablando en este seminario, que es sobre métricas, aunque no hay una métrica que pueda medir eso, y seguramente no lo hayan hecho pensando en una métrica, si la hubiera, yo estoy convencido que el haber sido el primero en tomar esa decisión y hacerla pública, la métrica que midiera algo sobre reputación y demás relacionado con la compañía, estoy convencido que en el fuero interno de muchos de los consumidores de la marca ha mejorado y pensamos que, pues yo que sé, que aunque sea una cosa de fiambre, pero detrás está la marca, el cómo hacer las cosas, el que se preocupa la empresa y parece que le da un tema de ética que al final parece como que el jamón brilla más. No sé, pero igual el que lo haga el séptimo no, desde luego no va a tener ni la mitad de la repercusión que va a tener la opción. Aunque repito, estoy convencido, no lo he hecho por la métrica, pero estoy convencido también que si hubiera una métrica, esa métrica diría que ha sido una medida muy acertada desde el punto de vista de la reputación. Conrado, gracias. Sí que me gustaría comentar un poco lo que has dicho, porque efectivamente sobre este tema lo que quería dejar muy claro y es que nosotros en ningún momento tomamos esa decisión pensando en las consecuencias posteriores, sino que valoramos una situación, escuchamos a una gente y tomamos una decisión que nos parecía coherente y consistente con la imagen de la compañía y con la reputación de la compañía. Lo que sucediera después o esté sucediendo después es otro tema, ¿no? Que en ese momento evidentemente no consideramos, ¿no? Nosotros, a mí personalmente y al equipo en general, le estresa mucho el tema de las redes sociales. El estrés viene fundamentalmente por la incapacidad de una organización tan grande de momento de responder a todos y cada uno de los consumidores. Nosotros tenemos ahora mismo 1,8 millones de hogares abonados, que si lo multiplicáis por una media de 3, estamos hablando de 6 millones de personas, cada una, como se suele decir, de su padre y de su madre, con sus propios intereses, con sus propios comentarios. El estrés que nos genera es que queremos responder a todos y cada uno de ellos. Lo queremos responder desde todos los puntos de vista. Para nosotros el servicio al cliente es una piedra angular. Nuestra marca se construye o se ancla en los contenidos de la tecnología y en el servicio al cliente. Tenemos muchísimo que mejorar en todas las variables, no nos cabe ninguna duda. En ese sentido, no solo pecamos de humildes, sino probablemente de atizarnos a nosotros mismos mucho. Pero a nosotros nos estresa, es un factor de estrés el hecho de que en las redes sociales se comente algo sobre tu marca o de que tú hagas un lanzamiento con toda la buena intención, no ha sido el caso de momento, pero con toda la buena intención y que, pues eso, las redes que son personas, un conjunto de personas, no entienden lo mismo que tú. Entonces eso genera mucho estrés porque has hecho las cosas con mucho ilusión, con mucho entusiasmo, pero te has equivocado en algo, porque al final el que tiene la razón siempre y en todo lugar es el consumidor, ¿no? En ese sentido es un elemento, antes lo comentabais, ¿no? No sé si prefería antes, no lo prefiero, porque es mucho mejor ahora. Antes el hecho de hacer una campaña de televisión, ves el resultado en ventas, ahora haces una campaña de televisión, se puede o no criticar la propia creatividad de la campaña, el objetivo de la campaña, los fines de la campaña, y en ese sentido hay que estar tremendamente atento y estresar cada uno de los conceptos muchísimo para no tener esa reversión negativa, ¿no? Que
bueno, a las marcas les puede afectar de manera determinante, ¿no? Por alusiones, ya que hablas de agencias, yo creo que este es un ejemplo fantástico. Hay más, no es el primero y no es pero es un ejemplo fantástico de cómo la agilidad pesa más en algunos casos que la movilización, sin que esto reste ni un ápice de valor a la necesidad de movilizar, medir y trabajar sobre los datos. Pero hay veces que la tecnología, aunque cause estrés y aunque nos ponga contra las cuerdas en los resultados mensuales, nos da la oportunidad de informar una estrategia de comunicación y su derivación a medios de manera casi inmediata, al día siguiente. Si la compañía, más allá de tener una capacidad de movilización excelente, tiene la agilidad de gestión para reaccionar a tiempo, creo que es una de esas una de esas alegrías que, más allá del estrés, las redes sociales en este caso concreto o los blogs nos dan como comunicadores. Sabemos gratis lo que se piensa y lo que se dice de nosotros. Creo que es la mejor manera de aprovecharlo y creo que es una excelente noticia para nosotros, siempre que tengamos la agilidad como agencias y como anunciantes de reaccionar a tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer dos reflexiones para cerrar un poco lo que estabais comentando. Yo creo que las redes sociales, primero hablaba Rafael de estrés, luego Hugo ha mencionado pero la facilidad que dan, ¿no? Y que es realmente un arma de doble filo y que lo que hay que hacer es saber utilizarla a nuestro favor. Porque es verdad que el consumidor de repente se coloca en una posición de yo, ahora mando yo, y ahora dice yo, que lo que hay que saber es aprender a jugar un juego que ya ha cambiado. Yo mencionaba antes que el modelo publicitario como tal ya no existe, o sea, ya no va de esto de yo te quiero decir algo y te lo voy a contar, es que el consumidor tiene algo que decir respecto a eso y lo va a decir como quiera, rápidamente y de forma masiva. Entonces tenemos que aprender a estar, digamos, a ese nivel y jugar unas reglas diferentes. Y luego también quería comentar en cuanto al cuadro de mandos, porque había diferentes opciones. Nosotros en Google trabajamos con todo tipo de clientes, con clientes de naturaleza online, de rol puro y duro, ¿no? Y también tenemos clientes que trabajan más desde el punto de vista de branding y que todavía pueden estar muy lejos de tener una estrategia online pura y dura y que empiezan a hacer algunos pinitos en el comercio electrónico, pero todavía muy despacio y demás. Entonces esto nos permite entender muy bien la variedad, qué es lo que pasa. Tenemos clientes que han crecido en Internet donde es un mundo donde podemos medir absolutamente todo. Nosotros en Google tenemos métricas de ROI de cada uno de nuestros productos al minuto. Y claro, esto es por una cosa curiosa, que estos clientes tradicionalmente online, con esto que comentaba de que ya no hay tanto online, de repente se ven que también están en offline. De no, pero si yo vendo en Internet, si tú vendes en Internet, pero la gente la de también fuera. Y dicen, bueno, ¿y esto cómo lo mido? Y claro, de repente te empiezan a pedir ROI al minuto de lo que está pasando fuera y ves que de eso no hay. ¿Cómo que no hay? Y es curioso, por ejemplo, con un cliente como Acierto, que realmente les cuesta entenderlo, porque no han vivido esto que es lo que vivimos la mayoría, que somos los redes. Para ellos es como, y el GRP, pero eso cómo se mide, pero ¿y eso? ¿Y las impresiones dónde están? No es que no hay impresiones en televisión. Entonces, por un lado es el ejercicio de vivir en un mundo complejo, ¿no? de buscar el cuadro de mandos que es bueno para según qué estrategia y según qué marca. Igualmente, pues como comentaba Jaime, ¿no? Pues una empresa que todavía está lejos de Internet, sí que es importante que incorpore esto a su cuadro de mandos y que lo tenga presente, pero evidentemente pues, con la flexibilidad y el sentido que tenga el negocio. Es imposible y la tecnología ahí pues todavía le queda mucho que hacer, está moviéndose rápido, pero es que tiene que moverse más rápido para poder llegar a medir de la misma manera que se mide en Internet en el mundo offline, que no sé si es posible realmente no sé si se va a llegar. Habrá que ver también, bueno, pues cómo siguen evolucionando los medios, cómo sigue moviendo el consumidor y como decía Macarena, es que de aquí a dentro de 50 años a saber cómo son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues dos reflexiones según lo que decías, que creo que me parece interesante. No sé si hay más que alguna pregunta por ahí. Smart Clip tiene una Ya no es Smart Clip. Ahora está Conion. Les han comprado.
somos Smarties, pero somos Alconian hoy. Queríamos hacer una pregunta. Hemos estado en Londres hace 2 o 3 semanas y hemos visto un poco la evolución de lo que ya se conoce también en Estados Unidos como la segunda pantalla. Entonces, hemos escuchado muchas veces durante las presentaciones que no es posible hacer una medición real al segundo o al minuto, porque eso va sucediendo, pero sí que vemos con esas presentaciones en el extranjero que sí se está produciendo una medición a tiempo real de las reacciones en televisión con la segunda pantalla, que sería nuestro móvil o las tabletas. Después, sobre la conversión a ROI, que también, como dicen, llegó un mes tarde, también estamos viendo herramientas que aún no son masivas y también ofrecen esta opción de conversión directa a ROI y a digital. Entonces, queríamos ver un poco los avances y cómo están influenciando esto en el cuadro de mando, porque sí que ya vemos una inminente llegada de los datos en todos los sentidos. El tema de, lógicamente, los nuevos dispositivos sí que hay datos más al día, pero claro, es que esos todavía, los cuadros de mando actuales, pues no son los que lideran los cuadros de mando. El cuadro de mando normalmente, de derecha, o sea, yendo para atrás, tú tienes los datos de negocio, que esos datos, pues, para ti los puedes tener reales, pero reales al día en todo caso, ni mucho menos como el móvil y tal. Entonces, claro, el problema del cuadro de mando es que como tienes que homogeneizar todo, pues con que una de las variables claves no la tengas al minuto, todo lo demás te da lo mismo tenerlo al minuto. Entonces, al final, que haya sectores como el mundo de la investigación, por ejemplo, el mundo de las fuentes de datos de ventas, esos mundos, todavía el tema del dato real time, olvídate. Entonces, es un poco... Todos los nuevos que estáis entrando en todo esto, es un poco lo que decía Laura, ¿no? A mí todo el mundo me pregunta cómo calcular GRPs, pero nadie de la tele me pregunta, oye, dime cómo lo puedo dar para compararme con online, que es una cosa curiosa que sería muy interesante, ¿no? En vez de hacerlo hacia... Pero vamos, que sí, que soy totalmente consciente de eso, pero esos son los avanzadillos, que son los mínimos. Desde el punto de vista de online como canal de venta, aparece en el cuadro de mando. Nosotros, perdona que hable, porque a veces la persona que tengo que hablar. Bueno, pues nosotros tenemos como canales de venta instaladores, tenemos el retail y otro ya aparece absolutamente normal, totalmente integrado, es el mundo online, es la web. La web desde 2 puntos de vista, el proceso largo que llamamos, que es que hagas o que diseñes y desarrolles toda tu contratación en la web, o el proceso corto, que es el click-to. Eso desde esa perspectiva está total y absolutamente integrado. Se reporta, pues el canal online representa el 23% de las ventas, las faltas que ha habido, no sé. La siguiente derivada, que creo que va más por ahí, y que nosotros ahora es un poco lo que decía al principio de mi intervención, nosotros estamos lanzándonos ya al mundo de nuevos dispositivos, iPad, si Dios quiere antes de Navidad tenemos en Mac, estamos ya de manera, estamos en PC con 19 canales lineales, con catch-up, o sea, eso lo estamos viviendo de manera, he comentado antes por grado, es decir, lo lanzamos y ahora hay obsesión por ver lógicamente cuál es el comportamiento del consumidor, si les gusta los canales que tenemos online, si les gusta, si entiende lo que es el catch-up, cómo se posiciona, o sea, el catch-up, para que lo sepas, es un poco tener la posibilidad de refrescar. Si te has perdido algo, lo puedes ver, y en ese sentido lo estamos viviendo y es lo tremendamente positivo que proporciona el mundo online, que es la medición online, medición inmediata, y ese tipo de mediciones que a nosotros nos interesa muchísimo. Pero sí se está, yo creo que está en Londres, pero aquí también. Por completar, ¿se oye? Por completar un poco esto que comentabais de las mediciones que existen en Estados Unidos, realmente va enfocado hacia un modelo de televisión donde cada vez, digamos, se junta más lo que es el consumo de contenidos online y el consumo de contenidos en un broadcasting tradicional, donde ese broadcast que decide que te emite, cuando te lo emite,
en formatos como alternativos como los que está comentando Rafael, donde tú puedes empezar a interactuar y donde por lo tanto es más sencillo poder hacer el seguimiento. Además, ahí ellos tienen, por las dimensiones del país y por la forma en la que funciona el comercio, que es diferente, muchísimo más medido lo que compra la gente, cuando lo compra, dónde lo compra, y les es más sencillo, en comparación con un país como España, poder cruzar este tipo de datos de consumo de medios con consumo de productos, ¿no? Entonces ahí el consumo de tarjetas de crédito, por ejemplo, es muchísimo mayor, la cantidad de información que manejáis es tremenda, pueden llegar a utilizarlo como fuente de información para un análisis de investigación de mercado tradicional. Usas que en España, por la forma en la que ha ido desarrollándose el comercio, a día de hoy no es posible, ¿no? Entonces sí que son evidentemente áreas sobre las que pensar, pero las tecnologías existen, pero luego las tecnologías hay que llevarlas a sistemas que en tu país tengan sentido, ¿no? Y no siempre es posible. Entonces se trata de buscar las tecnologías que encajen en la manera en la que hacemos las cosas aquí, ¿no? Y que podamos utilizar todos. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien? Pues entonces terminamos aquí, no sin antes presentaros a Pedro Aguilar, que es el vicepresidente de la Asociación de Marketing de España y que dirá unas palabras para clausurar la forma de... Sí, buenas tardes. Una manera rápida de cerrar es decir que ha sido una estupenda jornada. Dar las gracias a Macarena, sin la cual esto no habría tenido lugar, y por supuesto a todos los ponentes y asistentes a la mesa redonda. Me parece que ha habido muchas ideas y sobre todo ideas funcionales, de esas que necesitamos para esta tarde en el despacho traer algo más en la cabeza que cuando salimos ayer por la tarde o por la noche, depende de los casos. Lo segundo sería una reflexión muy personal. Yo entré en marketing en una compañía que Jaime conoce bien, que se llama Unilever, en un momento en el que ese 50% que hablaba Conrado era un paradigma. Había un 50% que se tiraba, qué pena, qué le vamos a hacer, todos los años lo contabilizamos. Ahora parece que ya afortunadamente empezamos a saber cuál es el 50% que tiramos e incluso empezamos a no tirarlo. Y eso son buenas noticias cuando estamos todos en crisis. Dicho eso, sí me gustaría también aportar una pequeña reflexión personal de mi experiencia. Por favor, que el ROI no se coma la iniciativa, que el ROI no acabe siendo una perfecta excusa para saltar una asignatura fundamental en marketing, que es prueba y error. Muchas veces más error que prueba, pero si no, no avanzaremos. Un pequeño reto para Macarena, ahora que se va a recoger un regalo que le traen los Reyes Magos en China. Macarena, en India, perdona. Me gustaría que pensaras, mientras estás recogiendo tu regalo y cuidando tu regalo en España, me gustaría que pensaras en dos ideas que podrían ser motivo de una jornada, de un debate. La primera sería cómo hacer, cómo sacar, cómo tener el ROI de la innovación. La innovación es algo en lo que todos estamos metidos. Habría que medirlo, habría que valorarlo, habría que darle peso numérico, cuantitativo y matemático. Y lo segundo, otra cosa que suena muy patriótico después del debate de anoche en televisión, que sería cómo hacer el ROI de la marca España. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué return tiene? Si es que lo tiene, aquellas compañías que salen fuera, como Frío y otras muchas, Santander, BBVA, que no usan porque no aporta, meter la marca España. ¿Qué pasaría si metieran también la marca España? Y por último, y ya el día va de la bandera y de la patria, vino español en esa misma barra. Muchas gracias y hasta la siguiente.